Buenas noches a todos los que se vayan conectando, a los que estén viendo. Hoy jueves repetimos el espacio de conversación que partimos la semana pasada, esta es la segunda edición, de Hablemos de Cooperativismo. La ONG abre este espacio de manera semanal porque creemos en la discusión del cooperativismo como organización. Creemos que es fundamental para la implementación y la consolidación de este modelo asociativo. Entonces, queremos despertar todas esas inquietudes en todas las personas que nos escuchen, que nos vean, que no lo conocen, y queremos darles testimonio a todos aquellos que ya partieron este camino de cooperativismo, ¿ya? Sobre todo estos días de crisis sanitaria que trae consigo incertidumbre económica, nos trae cuestionamientos generales, ¿ya? Díganme que nadie se ha dado cuenta un poquito que quizás estaba comprando más de lo que debía, que no le molesta un poquitito que hayan precios por ahí que no sean los que corresponden y que no bajen, siendo que tenemos estas situaciones. La semana pasada ya salieron al tema de conversación las cooperativas de consumo. Y las cooperativas de consumo están definidas como son cooperativas de consumo las que tienen por objeto suministrar a los socios y sus familias artículos y mercaderías de uso personal o doméstico con el objeto de mejorar sus condiciones económicas. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de las cooperativas de consumo y para ello nos acompaña Cristian Cataldo, de CIDEP de la Universidad del Paraíso, Alex Santander y Anabel Quijanes, que somos de El Otro Capital, y Carlos Jiménez, que le habla. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, bien, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo han estado estos días? ¿De qué se ríe tanto, Belén? Y cuenta el chiste. Dijiste Anabel. No, Ana Belén. Ana Belén. Claramente. Ya, no importa. Detalles. Cosas que pasan. Todo bien. Aquí. Contenta de poder participar de este espacio. Esperanzada también de que esta crisis también nos pueda permitir a todos cooperarnos, organizarnos y adaptarnos también para poder seguir avanzando, finalmente. Subir a la realidad también. Cristian, ¿nos puedes contar un poco de qué es lo que hace CIDEP? Sí, es un centro de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso. ¿Y qué es lo que hace? Investigación y extensión. Por un lado, hay proyectos Fondesit de investigación y también otros que tienen que ver de carácter más privado. Particularmente el año pasado estuvimos participando en uno que estaba entregado con el gobierno de Quillota. Y ahora esperamos iniciar algunos proyectos de fondos irregulares que hay. Ojalá sea pronto. Oye, Oye, pero también quiero recalcar un poco lo que dijo Ana Belén, que es súper importante, hablar un poco del contexto y cómo es que este contexto nos puede servir y nos impulsa a reflexionar sobre nuestras relaciones que nosotros hemos establecido hasta antes que ocurrió esta crisis y cómo esta crisis nos ayuda a repensarnos de aquí adelante, ¿no? Yo creo que estos espacios, como los que ustedes me han invitado, nos permiten avanzar en ese sentido de que esto debe ocurrir de una manera distinta a lo que ocurrió anteriormente y aprender un par de lecciones, ¿no? Claro que sí. De todas maneras. Bueno, un poco como en la misma línea de lo que hablan Belén, Carlos, Cristian, vemos que la crisis actual en realidad está trayendo un montón de necesidades en la gente, necesidades que son básicas, que hasta antes de la crisis social incluso las dábamos como por sentadas y esta crisis sanitaria lo que hizo en realidad fue profundizar y hacernos ver con mayor claridad
todas las falencias, las carencias también que tiene este sistema en el cual vivimos y sobre todo de las pocas alternativas que existen para vivir bajo un foco solidario, un foco desde la economía social y desde la autogestión y todo lo que eso significa. Entonces, estamos acá con las ganas de compartir el conocimiento, de ojalá ser de ayuda y una herramienta para quienes están en este camino del cooperativismo y que están también en la búsqueda de generar instancias económicas que sean una alternativa a lo que se nos presenta tradicionalmente, sobre todo ahora que es más necesario que nunca. Así que eso, esa es la invitación a todos y muchas gracias a quienes están acá compartiendo con nosotros. Sí, gracias por tu tiempo, Cristian. Bueno, estas son instancias en las que es casi, no sé, un poquito irónico que estemos conversando esto en estos días respecto a cooperativas de consumo, pensando en que las crisis fueron los puntapiés inicial para la conformación de las primeras cooperativas de consumo. Se nos fue Belén. Volvió Belén. Perdón. Perdón. En estos contextos de crisis es que la asociatividad, el cooperativismo fue lo que nos sacó adelante y nos mostró una alternativa, como decía Alex. A lo largo del tiempo creo yo que hubieron situaciones políticas que las taparon y disminuyeron su proliferación, pero todo partió de una crisis. No sé, yo tengo a la mano la cooperativa Valparaíso de consumo. No sé si ¿qué se les viene? ¿Ah? La porteña. Claro, la Esmeralda también. Sí, Claro. la Esmeralda. Antes Sí. de Por supuesto, las primeras cooperativas se nos pegó Cristian. de Chile. Sí, Sí, al parecer Cristian tiene un Aló, problema las con la primeras actividad. cooperativas de Chile. Aló, Sí, Cristian, parece que tiene un problema con la conexión. Ahora sí. ahora sí, bueno, espero no se reproduzca. Es que estaba mencionando las primeras cooperativas de Chile, que son acá, que son la ciudad de Valparaíso, no sé. Claro. más ni menos. También desde una crisis, también desde un grupo de trabajadores que ante la precariedad, ¿cierto?, la falta de recursos, vieron algunos ejemplos también y esta necesidad los llevó a unirse, ¿cierto?, y a armar la cooperativa la Valparaíso y la Esmeralda en 1887. Y bueno, de ahí viene de mucho antes con los famosos cooperativistas de Raleigh. Y hoy en día contamos con hartos casos. Yo creo que existe, bueno, estamos juntos compremos, ¿cierto? Está La Manzana, que es una cooperativa de consumo consciente de Valdivia. También la historia cuenta de que Unimark y Home Center nacieron de esta unión, ¿cierto?, de esta necesidad de responder a ciertas necesidades de consumo básicas o tal vez incluso de reconstrucción o de viviendas, como lo fue Home Center. Entonces, sí hay casos históricos, la historia relata esto y claro, hoy en día creo que ir atrás y recuperar la historia para poder avanzar podría ser una muy buena base en ese sentido. No sé tú, Alex, si conoces cómo te ha ido con el proceso. Yo sé que estás como súper activo con el tema de generar y fomentar las compras como colectivas. No sé si podrías ir contando un poco más de eso también. Sí, bueno, como los territorios en realidad, como les decía, lo que vemos nosotros desde la organización es que desde el 18 de octubre en adelante la organización territorial, barrial, se hizo más fuerte primero con un foco político, que era justamente que estaba como pensado en las demandas de tipo social y que fueron como los cuestionamientos que se están levantando tanto al gobierno como al modelo acá en Chile. Y a raíz de eso, hoy en día eso ha mutado un poco
ha mutado desde un foco netamente político a un foco económico, porque la crisis sanitaria, como comentaba al principio, profundiza todas las debilidades del modelo, todas las carencias que tiene, y en torno a eso la gente, la organización se ha transformado no en una organización solamente política o territorial, sino que se ve la necesidad de ser también productiva y económica. Entonces, hay mucha gente que está de manera autoconvocada, autogestionada, haciendo compras colectivas, haciendo compras bajo la lógica cooperativa, más allá de la formalidad o no, que en este momento quizá no es tan relevante, pero es algo que se puede hacer. Entonces, hay muchos grupos intentándolo, nosotros lo estamos trabajando con algunos grupos en Farellones, en Casablanca, estamos asistiendo en algunas cosas también, un proceso que se está levantando en San Antonio, y así en un montón de lugares que probablemente nosotros desconocemos, así que es algo que está súper vigente y que en la conversación anterior generó harto interés, así que esperamos que esto hoy día les podamos entregar más luces de cómo se puede ir trabajando este tema. Así es. Eh, yo me gustaría complementar un poco con Alex, porque efectivamente hay muchas iniciativas que se están levantando para constituir cooperativas en Chile. Particularmente, a partir del año 2015, que hubo un cambio legal en la normativa que estableció una reducción del mínimo para constituir una cooperativa, de 10 miembros a 5, en general para las cooperativas de trabajo, y hay algunas excepciones como para las de ahorro y crédito y de vivienda, pero que son iniciativas que deben estar promovidas y fomentadas a partir de políticas públicas que creo que a mí me parece que no, que deja mucho que desear en ese sentido. Yo me Claro, está al gustaría, TV. claro, sí, por supuesto. Hay muchas cosas que hay mucho aprendizaje de otros países y de iniciativas que se han hecho a partir de la innovación social, pero que a nivel central del gobierno no se ha hecho de manera incluso transversal. No quiero culpar a unos que otros. Se ha dejado muy de lado. Y esto se debe a que hay dos grandes visiones de la innovación social, el cooperativismo, cómo puede ser impulsado a partir del Estado. Estas dos visiones son, por un lado, una que podríamos caracterizar como más mercantil, en el sentido de que la expresión de la innovación social sirve más bien como una forma para externalizar en la sociedad civil, las personas comunes y corrientes, los ciudadanos, las responsabilidades que le debería corresponder al Estado como derecho de los propios ciudadanos, en el sentido de la provisión de consumos mínimos, como por ejemplo medicamentos, lo que después me gustaría hablar. Y que está más caracterizada por más bien por los subsidios y los bonos. ¿Ya? Hay otra visión que tiene que ver con que la innovación social puede ser una oportunidad de cambiar ciertas relaciones sociales, ya que estas se preocupan de que todas las personas tienen implicancias en la existencia de las estrategias de la producción, distribución y consumo, y que no responden necesariamente códigos hegemónicos de una economía neoliberal como la conocemos y la padecemos, ¿no? Así que a mí me parece que hay que diferenciar en dos cosas. Las dos visiones tienen un gran componente que las diferencia, y la primera es que hay una ausencia de cooperativas y un fomento que prioriza la iniciativa privada tradicional, las empresas tradicionales, mientras que la segunda visión, la última, la de transformación social, implica el modelo cooperativista y la implementación de este modelo como eje central para el desarrollo de la política pública. Como por ejemplo, a mí me gustaría decir las farmacias populares, que es un buen ejemplo de una cooperativa de consumo que funciona como tal, en el sentido de que cada una de las personas que adquiere el derecho, que es una cuota para estar inscrito dentro de la farmacia popular, Farmacia. ya es miembro, ¿sí?
y coordinan la demanda y hacen un compremos junto que tú te referías, Anabel. Ya saben más o menos, hacen una predicción de cuánto al mes se requieren de tantos medicamentos en la coordinación de la demanda, y por otro lado se compran de esa forma como tú mencionabas. Y la MUNI se pone con los costos del local, de los profesionales y con la instalación de la propia farmacia popular. Así que en este mismo ejemplo yo me gustaría decirles que hay dos grandes visiones que están contrapuestas y que una es más eficiente en términos de generar bienestar, como lo han dado las políticas públicas de las farmacias populares, que ya están más o menos en muchas comunas, versus otras políticas de atención o de fomento de acceso al consumo de farmacéuticos que han habido antes y que no han tenido una situación de mercado oligopólico con precios muy altos y muy poco accesibles, ¿no? Así que esto yo lo dejo como porque es las situaciones que ocurren con las cooperativas, las iniciativas particulares, todas las iniciativas de personas que quieran iniciarse en el cooperativismo, pueden ser fomentadas a partir del Estado con buenas políticas que sean cooperativistas en ese sentido. Claro. ¿Y en qué estamos Falta ahora? mucha voluntad en este sentido. Sí, falta voluntad, pero también falta, creo que que este espacio tiene es de enseñar a las personas cuál es el modelo de consumo cooperativista, que se basa básicamente en transferir los costos, transferir los beneficios que implica la baja de costos hacia los mismos asociados, y que esa parte de margen lo disfruten los mismos clientes y no el dueño de una empresa. Son Claro, formas de también relacionarnos distintas que conllevan distintos grados de bienestar, uno más que otro. viene también esta articulación con otras cooperativas como de productores también, para no estar como asociados comprándole a este grande a un precio, solamente por un precio. Esto también tiene una visión de social y de bienestar general como clientes, entre comillas, y partícipes de esta cooperativa. Como usuarios, puede ser. Claro. Hay Sí, casos... esto igual con lo que dice, disculpa, con lo que dice Cristian, pero también me pasa con la experiencia que se vivió desde Recoleta, ¿cierto? Que fue como la que inició este tema de las farmacias populares y así se fue multiplicando, que el tema tenía que ver con hartas voluntades, ¿cachai? Que el tema fue importante, fue relevante y es relevante en el fondo, porque un municipio lo posicionó, y esto no tiene que ver con oportunismo ni nada de lo que después se fue como manipulando en el proceso. Obviamente que en el sentido sería súper bueno, esta conversación puede dar para mucho, pero sería súper bueno como hacer una invitación también a las municipalidades, ¿cierto? A los alcaldes, a las personas que trabajan en los municipios, que se puedan abrir a este tipo de modelos, ¿cierto? Que es estilo magia popular, pero que en situaciones como de este tipo, ¿ya? De consumo básico, como puede ser, no sé, la leche o insumos de limpieza o de higiene, ¿cierto? Para los adultos mayores, para el cuidado del personal, ¿cierto? Que son elementos básicos que no están cubiertos, que son de alto costo y consumo, se pudiesen como potenciar. O sea, insisto, estoy totalmente de acuerdo que falta mucho de lo público, de políticas públicas, pero también recordemos que también existen personas que pueden gatillar esto y que ojalá que se multiplique finalmente. Sí, yo básicamente lo que veo como mayor valor en este momento, en este contexto actual, es lo que dice Belén, o sea, la autogestión, la autoconvocatoria de organizaciones
en pro de sus necesidades. En este caso estamos hablando de consumo, pero hay un montón de lineamientos que se pueden desarrollar en distintos territorios que para no dispersarnos, o sea, territorios que no tienen agua, cooperativas de, como mencionábamos la vez anterior, de agua, que son las APR, cooperativas de electricidad, cooperativas de internet, incluso en sectores rurales, eh, las cooperativas de consumo. Hoy en día, yo más que estar esperando como un lineamiento que venga a la política pública, creo que es la Un oportunidad apoyo. para que la organización territorial se transforme más allá de lo que es hasta ahora, que es una organización política de contestación al modelo, que salimos todos a marchar, que está muy bien, pero hay una crisis económica que nos va a dejar a todos o a la mayoría de la gente con muchas carencias, con muchas necesidades, y es importante que esa organización también se torne económica, porque finalmente los Exacto. modelos y las oportunidades a nivel país se transforman cuando nos hacemos parte de la economía de un país. Y eso es fundamental entenderlo y entender que no tenemos que estar esperando que el Estado nos diga qué hacer o cómo hacer, sino ¿Y qué que consumir? claro, instruirnos y nosotros mismos organizarnos en torno a las necesidades que tengamos. O sea, las cooperativas de consumo, no sé, hasta el 2015 una de las más grandes era Cooper Carab, que no sé si alguien la conoce, pero es la cooperativa de los carabineros. Ujú. Y es una cooperativa de consumo que básicamente replica el modelo de lo que es el retail. Y el retail hoy en día es una de las industrias que a nivel país ha castigado más al trabajador en Chile. O sea, es una de las que más daño le está haciendo con estas políticas de gobierno de suspensión laboral y todos estos inventos que están como ahí de repente en pro de la clase empresarial los carabineros, que son una institución con todos los defectos y con toda la contestación que podemos tener contra ellos, que se jacta de repente de los beneficios sociales que tienen. Ellos se articulan bajo este modelo de consumo y en el fondo también demuestran que se puede hacer. O sea, podemos tener una cooperativa de consumo, podemos tener, no le llamamos retail, no sé cómo llamarle, pero una tienda de carácter social donde podamos adquirir nuestros productos tecnológicos, productos para el hogar, productos de primera necesidad. Es posible realizar. Quizás se puede empezar a trabajar con grupos de sindicatos, con grupos que ya estén organizados, pero son realidades que hasta el día de hoy no se están articulando. Yo creo que principalmente por desconocimiento, pero es importante saber que existen y que están y que podemos todos disponer de esos espacios de crecimiento sin esperar que ninguna autoridad ni ninguna ley lo fomente con todas las carencias que la ley incluso de cooperativas tiene. Entonces, yo creo que por ahí va un poco el camino. La autoconvocación, la autoorganización es fundamental hoy en día y se está levantando en los territorios. O sea, nosotros no lo vemos quizá porque no estamos presentes en todos lados, pero se están levantando iniciativas en otros lugares desde la informalidad, porque la formalidad también es un proceso burocrático que de repente limita los procesos. Entonces, si esperamos, por ejemplo, que una cooperativa de consumo se formalice en este contexto de crisis, probablemente estemos esperando 2 o 3 meses a que eso pase y Claro. los esfuerzos y las O más. necesidades se van a diluir. Entonces, hay que partir con acciones concretas, hay que partir trabajando, hay que organizarse. Y desde ahí, Organizándonos. claro, y desde la organización se irán viendo los pasos de la formalización, pero lo primero es reunirnos, ver qué necesidades comunes tenemos, qué potencialidades tenemos, y en función de eso ponernos a trabajar. Oye, yo como siempre sale como cooperativa de consumo, como de las contemporáneas, como conocida a nivel mundial, esta Food Coop de Estados Unidos, ¿Ya? que son los que, este supermercado, que son miles de usuarios. Es Y genial el Sí, modelo, es a mí gigante. en realidad me gusta mucho. Sí. se ha estado Es, como replicando bastante. Yo aquí en Chile, no sé, ustedes chiquillos, si es que conocen alguno que se parezca, en España también estuve viendo varios que fuera de suplir esta necesidad, obviamente, de cosas básicas, de verduras, frutas, como supermercado o insumos, ellos también apelan al consumo responsable y sustentable de todo lo que ellos
ponen y compran a los proveedores que tienen, también son otras cooperativas, y hay un trasfondo de educar también al consumidor, al usuario que está. Aquí en Chile no sé si han visto modelos parecidos de estos supermercados gigantes. Supermercado gigante cooperativo yo no lo desconozco. Así como gigantes no hay, pero sí hay experiencias. Por ejemplo, No, si Juntos ninguno llegaba al nivel de ese No. de miles de usuarios de Estados Unidos. Pero Claro, por ejemplo, en Santiago, en Ñuñoa, está Juntos Compremos, que ellos llevan funcionando harto tiempo y que lo que hacen básicamente, por una parte, es generar consumo para sus socios, consumo a bajo costo, de una canasta básica familiar, de lo que se necesita mensualmente para vivir, y además tienen un almacén cooperativo donde estos mismos productos que ellos consumen se ponen a la venta con un margen que les permite seguir existiendo como organización y financiar sus operaciones. Entonces, es un modelo que sí existe, que se nota en gran escala como lo hacen en Estados Unidos, pero esa experiencia local es súper potente, la de Juntos Podemos, y se puede empezar a replicar como en el mediano plazo, o sea, dentro de lo que la formalidad lo permite, que sabemos que normalmente para constituir una cooperativa nos demoramos 2 o 3 meses solamente en las tramitaciones legales, y en el contexto actual quizás sea un poco más, entonces no podemos quedar, insisto, detenidos en la limitante de la formalidad, sino que hay que empezar a generar acciones inmediatas. Cristian. Así es, sí. Yo quería reforzar la idea que tú habías señalado en el sentido de que las cooperativas de consumo y las cooperativas en general son una oportunidad para estos tiempos de crisis. Pero una oportunidad de creación en las cuales, como toda iniciativa, también como las empresas tradicionales privadas, el emprendimiento es algo que se requiere mucho aguante, mucha disciplina, mucha resiliencia también, mucha paciencia también, y muchas habilidades blandas que no tienen que ver necesariamente con las puras lucas. Entonces, yo me quiero comentar acá que está más o menos, de hecho está comprobado de que las cooperativas que son creadas a partir de una asociación que previamente antes existía, una asociación que no era productiva económicamente, sino que era una asociación más bien gremial, ¿no? De reivindicaciones gremiales, pero no se ponen a producir, ni a comprar juntos, ni nada de eso. Sin embargo, esta misma gente de las cooperativas efectivamente tienen una oportunidad para a través de ella consumir más y abastecerse de elementos básicos. Por ejemplo, al comprar juntos se puede abastecer de manera productiva una empresa o una asociación de productores, agricultores, por ejemplo. Hay 50 agricultores, voy a dar un ejemplo concreto, 50 agricultores, de los cuales todos compran X insumos, el mismo insumo, no sé, el mismo fertilizante, qué sé yo. En vez de comprarlo de manera individual, que le va a salir mucho más caro en términos totales, podrían asociarse, esa misma asociación de campesinos, podría armarse como una cooperativa de consumo o de abastecimiento, perdón, mejor dicho, para abastecerse de ese insumo que requieren para su producción. Claro, igual, como lo ha hecho el caso de Colún y de Capel, que finalmente estos productores chiquititos, medianos, grandes, vieron en esta foco común de necesidad de insumos y de compra una oportunidad. Así mismo, yo de hecho iba justo a decir el mismo ejemplo de Capel, y es que esa empresa de un montón de pequeños agricultores y que les compran a ellos. De hecho, una política que tienen, que funcionan también bajo los principios en ese sentido de cooperativas. Pero acá recalcar de que está estudiado de que si usted tiene una asociación y que no está en un nivel más productivo, puede pegarse el salto, armar una cooperativa de consumo, ponerse de acuerdo con los mismos miembros de la asociación y decir, oye, tú compras esto, ¿cuánto te sale? Mira, si nos asociamos puede salir más barato.
y de ahí se podría entrar como en el mundo que habla Alex, del cooperativismo, dando ejemplos como los de Ñuñoa de Compremos Juntos, que es un éxito, en verdad, que es un éxito y reconocido por todos. Pero el emprendimiento es difícil, pero a partir de una agrupación ya existente va a ser mucho, mucho más fácil. Cristian, Claro, se salta ciertos elementos humanos que son complejos desde los inicios, pues, que Sí, tienen que ver no, con... por supuesto, es que con tiene que ver cosas con los procesos de toma de decisión, porque es muy difícil, muy diferente en una empresa tradicional que el jefe te ordene algo a ponerte de acuerdo con el de al lado. Es más difícil eso, pero también es más gratificante a la hora de que los beneficios son repartidos de manera más democrática y equitativa. en base a eso mismo, Cristian, que está este grupo de personas que quizás se está preguntando eso mismo. Oye, estamos nosotros, todos compramos lo mismo. ¿Cómo deberían partir para organizarse? ¿Qué es lo primero que deberían, aparte de ponerse de acuerdo en que todos compran lo mismo y nos convendría más? Sí, lo primero es identificar el problema, digamos, porque el problema tiene que ser compartido, el análisis de sus problemáticas que comparten, debe ser lo que piensan respecto a eso, a algo común. El segundo tiene que ver con estudiar la legislación. No es necesario como ponerse a leer todas las leyes, no me refiero a eso, sino que investigar cuáles son los pasos legales y el marco legal que permite la creación de esta cooperativa. Y lo que viene ahora es la implementación justamente de ese marco legal que tiene que ver con la constitución de una asamblea, la asamblea constitutiva. Claro, la asamblea constituyente de la cooperativa. Se fijan los estatutos, es decir, conversan cuáles son las políticas de repartición de utilidades, de inversión, etcétera, etcétera, de acceso, de permanencia. También se hacen los trámites correspondientes en el Ministerio de Economía y otros aspectos que también son más bien legales y que no sé si, Ana Belén, podrías también tú complementármelo a mí. Sí, más que todo yo creo que ya la parte legal del proceso, tener claro también los tiempos. El proceso de constitución de una cooperativa toma bastante tiempo. Es complejo ponerse de acuerdo, es complejo redactar los estatutos porque partimos de cero. Nosotros como agrupación, como grupo urbano, definimos cuáles son nuestras reglas, que nos rigen, como decías tú, quiénes ingresan, cuánto ponen, cómo lo vamos a hacer. Pero lo más importante, y creo yo que antes de un proceso incluso constitutivo de llegar a ser cooperativa, como decías tú, el tema de la necesidad. O sea, partir de lo básico, que es como, ok, conversemos, tenemos una canasta básica, generémosla, compartámosla, hagamos un listado, a ver, trae tú tu boleta del mes, por ejemplo. Ya, nos vamos a reunir tal día, vamos a ver cuáles son nuestras compras básicas, cuánto estamos gastando mensualmente, y en base a eso empezar a armarnos. Yo no sé, Alex, cuáles son las recomendaciones que tú también has hecho. Yo sé que has trabajado en el hecho de crear una canasta básica, pero eso creo que va a ser el puntapié inicial, y el resto son disposiciones. Somos personas, podemos conversar, podemos compartir puntos de vista. Es netamente la disposición a ponernos de acuerdo. No sé qué piensas tú, Alex. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros, en los procesos que estamos apoyando, primero que todo, hacemos lo que ustedes mencionan como un diagnóstico en el fondo, un diagnóstico del grupo, el cual se ve reflejado en la elaboración de un cuestionario en el cual se levantan las necesidades que este grupo tiene. Hoy en día existen un montón de herramientas tecnológicas que nos permiten avanzar de manera más rápida desde nuestros computadores, desde nuestros teléfonos,
Y lo que nosotros estamos aplicando primeramente es un cuestionario donde hacemos una caracterización del grupo que se quiere cooperativizar o quiere hacer una compra colectiva, donde se dice cuántas personas componen el núcleo familiar, en qué sector del territorio donde se están conformando viven, para ir armando un poco la red logística de distribución de la compra cooperativa. Después de eso vamos viendo la capacidad de compra que tiene el grupo, o sea, cuánto gastan mensualmente en mercadería, para justamente ir viendo en qué montos podemos ir proyectando una canasta básica que sea accesible para todos. Y después de eso ya finalmente nos metemos al tema de los productos, la canasta básica, que hay una canasta básica familiar que está determinada un poco por el Estado y que nosotros la vamos complementando a raíz de una matriz que tenemos, una matriz súper sencilla de Excel, donde están integrados los productos que tienen una canasta básica y vamos también integrando algunos que puedan salir a raíz del cuestionario que aplicamos los grupos que se quieren conformar. Una vez que tenemos el levantamiento de información, es mucho más fácil proyectar la compra colectiva, ver los costos asociados que esta va a tener, ver cuánto es la realidad económica del grupo, en qué fechas estos grupos cuentan con el dinero para poder comprar, la primera semana del mes, por ejemplo, la última, algunos tienen quincena, entonces también cambia la naturaleza de la compra y de consumo de los grupos, y en el fondo es una caracterización del consumo del grupo en base a sus necesidades particulares, porque no va a ser lo mismo una cooperativa de consumo que se levante en un territorio con muchos recursos respecto a una que se levante en un territorio con muchas carencias económicas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si no vamos a estar haciendo un trabajo que está desconectado de la realidad. Y eso es súper importante para nosotros, que no esté desconectado de la realidad, que esté adaptado a las necesidades de ese grupo en particular, porque todas las necesidades son diferentes en un territorio y otro. Así que si pudiera como hablar un poco de los pasos, sería eso, lo que estaba comentando. Y una vez que ya contamos con esa información, hacemos un levantamiento de los proveedores de verduras locales, idealmente que nos vendan a precio mayorista, los proveedores de productos de abarrotes, de legumbres, de carnes que puedan haber en el sector, ojalá siempre dando a nivel nacional. Claro, o sea, lo ideal siempre es que en una primera instancia, en esta situación de crisis, que los costos sean lo más bajos posible. Pero la idea es siempre en el mediano y largo plazo ir avanzando hacia una política de estar comprándole a proveedores locales, a proveedores que trabajan bajo comercio justo, que trabajan bajo una lógica de agroecología, de seguridad alimentaria, para ir mejorando también la calidad del consumo que tenemos. Y también ir dejando las lucas en el territorio, ¿cachai? Si estamos comprando, si vamos a una compra colectiva y le vamos a estar comprando constantemente a Cencosud, la verdad que Cencosud se sigue enriqueciendo y no dejamos las lucas a los productores locales, que son los que necesitan crecer y sostenerse en esta situación de crisis. Entonces también, dentro de lo posible, hay que integrarlo a ellos también dentro de la cadena de abastecimiento. Y después ya finalmente el último paso sería definir la estrategia de distribución de los productos, si los vamos a dejar en un centro de acopio, si vamos a hacer una distribución casa a casa, eso debería integrarse en los costos de la compra colectiva, y en función de todo aquello ya se va tomando un poco más de forma y se pueden ir realizando compras colectivas en la informalidad, sin la necesidad de cooperativizarse legalmente, entendiendo que las dificultades legales y de tiempo que hemos hablado en toda la conversación son súper grandes y no responden a la realidad actual de la gente. La gente necesita consumir ahora, no cuando la cooperativa esté constituida en 2 o 3 meses más. Claro, ¿qué periodo de tiempo promedio lleva el formalizar una cooperativa? Aproximadamente 2 a 3 meses. Hoy en día los trámites se pueden realizar de manera digital, se pueden enviar los estatutos de manera digital a la DAES, y eso es un poco, permite que avance más rápido, pero por ejemplo, dentro del marco legal, las cooperativas de consumo dicen que necesitan 100 personas para poder conformarse. Entonces eso ya es una barrera legal para la conformación de cooperativas de consumo. Entonces... y lo otro que es complejo, Alex, sí, lo otro que me gustaría acotar respecto del trámite
es el hecho de que el Ministerio de Economía, aquí a través de la división, tiene la facultad también para rechazar los estatutos y decir que, ok, tu cooperativa no va, ¿ya? Entonces, aquí igual es importante que si la agrupación decide constituirse como cooperativa, primero que se asesoren por algún abogado, ya que sepa de cooperativas, que no es una empresa comunitaria, y con el fin de que los pueda asesorar y disminuir el riesgo de que sea rechazado por la DAES. Ya, eso es como muy importante porque es tiempo perdido y además en el proceso de notarial uno tiene que pagar por cada una de las palabras que va en el estatuto. Entonces es costoso, no hay que perder la plata. No estamos en tiempos de darnos esos gustos, esos lujos de intentémoslo, no perdemos nada. Se pierde plata, se pierde tiempo y eso Bueno, hoy en día es oro. para Y llegar a mi además- otra pregunta. Ay, Yo perdón, solamente quiero añadir algo bien cortito y le doy el paso a Cristian. por supuesto. Para sortear un poco el tema de la barrera legal de las 100 personas. Por ejemplo, acá en Valparaíso hay una experiencia de la cooperativa Orígenes, donde está Vicente Gallardo, nuestro compañero Vicente, que siempre está prestando apoyo. Y ellos, por ejemplo, dentro del estatuto no se declaran como una cooperativa de consumo, se declaran como una cooperativa de servicios. Entonces eso te permite que con un mínimo de 10 personas puedas empezar a actuar dentro de la legalidad y hacer estas compras colectivas y bajo una forma legal que esté aceptada por la DAES, en este caso. Solo eso. Cristian. Claro, Sí. en Juntos Compremos, solamente cortito, que en Juntos Compremos también tienen una cooperativa de abastecimiento, servicios de abastecimiento. Y eso hace que no necesiten desde los inicios haber sido cumplido con esta cuota de socios. Eso. Sí. Cristian. A mí me gustaría incorporar que, bueno, los 2 o 3 meses que se refiere a Alex de la constitución de una cooperativa se refiere al trámite legal. Sin embargo, también había señalado, y hemos señalado de que hay un trabajo previo, un trabajo pre-cooperativa, Claro. y que tiene que ver con poner a la gente de acuerdo. Y eso puede demorar harto más, harto más. Sí. Entonces, frente a eso, y me gustaría comentar que también, como todo proyecto, es que requiere verificar algunos pasos para que contrastar ese optimismo de la voluntad de unar fuerzas para adquirir algo más barato, sea también contrapesado con el pesimismo de la realidad. ¿Y a qué me refiero? A que también hay que, en primer lugar, ver la viabilidad legal de la cooperativa, en el sentido de que, por ejemplo, si son menos de 100 personas, no pueden armar una cooperativa de consumo, deben armar una cooperativa de servicio, como recién refiere Alex. En segundo lugar está la viabilidad técnica, la capacidad de satisfacer en términos operativos, como en la concreta, en lo práctico, lo que implica este proyecto de consumo de cooperativa, la que sea. También está la viabilidad financiera, que tiene que ver con la capacidad de tener el dinero suficiente para solventar los pasivos o las deudas que se puedan contraer y además los gastos de corto plazo. Esto en el sentido de hacerlo de que sea sustentable financieramente. Y finalmente, podríamos decir que tiene una viabilidad económica que tiene que ver con que genere excedentes, un análisis de que genere excedentes, es decir, de que los costos de poner el capital inicial sean mucho menores al beneficio adquirido, el beneficio económico. Y Claro. eso es lo que también se refiere a Alex y Ana Belén, en el sentido de que verificar el ciclo de compra, si van a ser quincena cada 30 días, qué es lo que conviene más, cuál le ofrece más margen, ver cómo podemos solventar algunos costos y venderlo incluso
por debajo del precio y otros por sobre el precio, y acomodar y ajustar algunas cosas, algunos parámetros, y utilizar también un mecanismo de no solamente de compra para consumo de los mismos asociados, sino que comprar para vender más barato, como lo hace Cooperativa Orígenes, y bajo ese modelo Claro. También lo hacen viable, como dije, legalmente, financieramente, y económicamente y operativamente, ¿no? De gestión. Así que estos pasos, como trabajo precooperativo y en general para todo proyecto, ¿ah? Para ofrecer también a la gente que Yo, nos está escuchando. yo tenía una pregunta y estoy revisando los comentarios. Creo que voy a responder un par ahí con esta pregunta. ¿Cuándo, por ejemplo, está este trabajo precooperativo? Alex también decía que pueden haber grupos de usuarios que ocupan este modelo cooperativo, pero ¿por qué tendrían que formalizar? ¿Cuál es el punto en que debemos formalizar? ¿Cuál es el beneficio de esta formalización? Eh, bueno, la formalización yo creo que se vuelve necesaria recién cuando vemos que el ejercicio primero cooperativo funciona, que hay una cohesión grupal, que hay confianza dentro del grupo, que el ejercicio que se ha venido practicando funciona y tiene proyección de sostenerse en el tiempo. Yo creo que siempre la organización y la confianza dentro del grupo va a ser lo fundamental y lo que nos va a permitir proyectar una formalización de la cooperativa o no. Eso como como un primer punto. Y Claro. lo otro, que por ejemplo, entendiendo que la cooperativa tiene socios cooperados, por ejemplo, las cooperativas de servicios, cuando hacen una compra colectiva y esa compra colectiva sirve para distribuir bienes o productos a sus propios socios, esa compra no genera no genera impuesto a la renta, porque se entiende que es para abastecimiento de los socios. Pero cuando, por ejemplo, la cooperativa quisiera abrir un almacén cooperativo con los mismos productos que tiene y ya esto pasa a venderse a un cliente externo, no a un socio cooperado, la cooperativa sí empieza a pagar impuesto a la renta y sí paga siempre en todo momento la obligación del IVA, que es algo que pagamos todos los consumidores, todos los ciudadanos en verdad en Chile. Principalmente eso, o sea, el hecho de empezar a justificar tributariamente las compras, de querer empezar a hacer crecer el patrimonio de la cooperativa. Supongamos que el ejercicio funciona tan bien que de repente surge la necesidad de una camioneta para distribuir los productos. Entonces la cooperativa, si no está formalizada, no va a poder generar la compra de ese activo, no va a poder hacer crecer su patrimonio. Entonces ahí hay una necesidad importante para la formalización, cuando la cooperativa está creciendo en términos de organización y tiene una necesidad de crecimiento en términos de patrimonio. Lo otro importante es respecto de los otros beneficios que se pueden generar después de esto. O sea, desde la capacidad que contaba Misael la sesión anterior, de poder acceder a, no sé, a otros beneficios como a un préstamo en una cooperativa, por ejemplo, cuando vemos otras necesidades de salud, de educación, cuando vemos que podemos extender los beneficios más allá del consumo, ahí la figura de una cooperativa tal vez puede funcionar mucho mejor. Ya, como dice Alex, aquí lo importante es como poder alcanzar el tema de la factibilidad, ¿cierto? Y el otro beneficio que es súper, en realidad, insignificante versus el resto de los beneficios es el tema de poder comprar con factura y que tenga un proceso contable ordenado, organizado. Eso. Pero creo que lo importante aquí es el proceso de qué otros beneficios nos puede traer el constituirnos. Yo creo que por ahí va la diferencia de seguir ilegal o informalmente a uno Formal. Y yo Sí, puedo responder, verdad. porque hay dos factores, y el primero tiene que ver con, yo me pregunto también por qué armar una cooperativa. Es porque no se pagan impuestos, no me pagan impuestos a la renta. A diferencia, por ejemplo, de una empresa tradicional.
y el otro, a lo más hay un remanente del 2% que se debe ser retenido, pero eso se queda en la cooperativa y que lo hace la ley como para que no quede financiada y no se repartan todo la cooperativa. Y en segundo lugar, lo que decía Ana Belén, que tiene que ver con los beneficios de la transferencia de los menores costos, que implica lograr economía de escala con el modelo de comprando juntos, ¿no? Del abastecimiento cooperativo. Esos son los dos grandes beneficios que hay. Son beneficios tangibles, se pueden calcular. Claro que sí. De hecho yo les digo, deben calcularlo antes de iniciar y constituir la cooperativa, pero que se pueden proyectar de manera bastante fácil y nos habla de manera bien concreta cuánto es lo que vamos a salir beneficiados entre los socios, cómo podríamos salir beneficiados más, y habla un poco de esta viabilidad económica financiera que me pasaría anteriormente, ¿no? Esa es una forma de comprobar, hacerle para adelante, armar una cooperativa. Una de las preguntas que tenemos es respecto a cuáles creen que es la principal barrera para formalizar una cooperativa. Salió ya un tema de los costos que puede tener asociados. Ponerse de acuerdo. ¿Sí? Yo creo que también es una cuestión de información, ¿ah? Información y formación, en un sentido de que no está plenamente socializado el modelo cooperativo, porque no hay información al lado que te haga elegir entre el modelo cooperativo y el modelo tradicional. No existe eso, solamente está el modelo tradicional casi hegemónico. Y por otro lado también es que mejor dejémosla ahí nomás. Me va a ir como por las ramas. Y la Ana Belén quería comentar algo también. No, dale nomás. Ali. No Dale sé nomás. cuál era la pregunta, Carlos. Pensé que le iba a responder Cristian. Sí, no, que yo Sí, dije un factor. Sí. Te dije un factor nomás, pero... La consulta era por las barreras más grandes que tenemos para conformar una cooperativa, para formalizarla, perdón. Sí, no, yo creo que es la información y la formación. Y ahí está el segundo aspecto, y es que hay muy pocos abogados, contadores, ingenieros comerciales y profesionales que sepan de cooperativas. En las mallas de derecho no se enseña cómo constituir una cooperativa. En contabilidad se enseña cómo llevar la contabilidad de una cooperativa. Y así sucesivamente. La Universidad de Chile tenía en el 60 un técnico en cooperativas. En la Católica Bueno, también. en esos tiempos tenían, pero ya no. Entonces, Claro. es difícil, por ejemplo, encontrar un abogado. No, bueno, en este mundo hay varios abogados, hay varios chiquillos que están iniciándose también, y llevando hartos años en el mundo de la cooperativa, pero que son poquitos abogados que te pueden ayudar con la constitución de una cooperativa, porque lo hegemónico no es cooperativa. Entonces, Para son mí, las principales para mí. Para mí tiene que ver más con un tema de disposiciones o habilidades humanas. Creo que el hecho de poder juntarnos a conversar, armar, darnos el tiempo, o sea, estamos todos pensando queremos que sea mañana o hoy día tener la cooperativa, y esto realmente requiere compromiso, requiere que nos escuchemos, requiere confianza, requiere generar muchas habilidades de cooperación, de ayuda mutua, que siento que lamentablemente no estamos como culturalmente no somos tan solidarios. Entonces, claro, nos enseñaron a tener comportamiento individualista, crecimos con esto, entonces nos cuesta desapegarnos, desconfigurarnos, desaprender, y claro, hay una disposición de tiempo muy importante. Lo otro que es muy importante que decía Cristian, el tema de la formación. O sea, es tan ambiguo esto o tan distante saber cómo armar una cooperativa,
no entender por qué rechazan, por qué sí, cómo funciona la parte contable, que también hay como dudas de a quién contactar, en quién nos podemos apoyar. Entonces, una vez que superamos esas barreras como las humanas en el proceso de organización y la barrera como legal y tributaria, por decirlo de alguna forma, creo yo que ya se puede empezar a andar, y por eso es tan importante, creo, que la oportunidad que generan las cooperativas de consumo, porque sin tanto proceso legal podemos organizarnos, podemos lograr el objetivo, que es comprar barato, poder seleccionar lo que consumo, dónde lo compro, todas las condiciones de abastecimiento que nuestro grupo requiere. Entonces, creo que dejando de lado como la parte de la Constitución el día cero, yo creo que ya el proceso es más llevadero. En el día a día, creo que todas las cooperativas caen en el tema de la contabilidad. Creo que eso es un problema. Ojalá que las universidades se pudieran orientar un poco al tema de la economía social y solidaria, no solamente las cooperativas, pero también asistir un poco más a estas organizaciones que en realidad son formadas tal vez por personas que no tienen tanta educación formal, y en realidad extender la ayuda. Creo que sería importante por ese lado. No sé tú, Alex, si estás de O acuerdo. sea, no, como la pregunta era como para la formalización, Sí. no, la barrera que yo veo es la que comentaba, por la del número de personas, parece ser una barrera legal importante, eh, pero claro, en temas organizacionales lo que dice Belén es fundamental, o sea, el pasar de una lógica de desarrollo individual a uno colectivo es como el principal desafío que tenemos, quizás incluso como sociedad. Entonces eso es algo mucho más profundo. Pero en términos de la legalidad, para mí una barrera el hecho de que sean 100 personas que se necesitan para levantar una cooperativa de consumo, pero sabemos que se puede hacer bajo la forma de una cooperativa de servicios que necesita al menos 10 socios para poder hacerlo. Entonces, 5. eso, sí, Pero ahí está 5. asociado, por ejemplo, esa solución 5. a la ¿Ah? formación, como dice Cristian, al informarse de la educación, y que los que nos están escuchando, que si emprenden el camino al cooperativismo, es constante el autoformarse, buscar esta instancia y no parar, la verdad, porque es uno de los pilares de la asociatividad. Así que tienen Sí, que igual hay enfocarse. manuales que están en línea, que están disponibles para todos, que quizá podemos empezar a compartir en realidad porque no son de nuestra autoría, sino que son parte del Pronto se ministerio y que viene la están, página. claro, que Pronto, van a estar pronto. disponibles en la página para que todos los puedan descargar, pero podemos irlo socializando para que vayan viendo que hay herramientas, que no se asusten de repente con el lenguaje tan técnico y que nos pongamos a estudiar. Es súper importante estudiar la autoformación para poder levantar cualquier proceso que sea sostenible en el tiempo, y la construcción de confianza, de cohesión, es algo que se va generando también en la medida que vamos trabajando juntos. Chiquillos, Exacto. por la hora quiero pasar a las preguntas, a leer las que nos han dejado en la transmisión, ¿ya? Camilo Nicolini nos pregunta, nos dice, ¿cómo se podría promover el cooperativismo de consumo a través de una municipalidad? ¿Cuál es la figura legal que permitiría eso? Hablaron de que las farmacias populares eran cooperativas de consumo. Cristian tocó el tema de... Cristian fue. Sí, súper buena la pregunta, porque también hace referencia a las farmacias populares y me gustaría responder también desde ese mismo ejemplo. Y es que la Municipalidad de Recoleta armó una corporación, se llama, que es como aparte, pero es como una filial, digamos, de la municipalidad, que se llama Innova Recoleta, y es una corporación que se dedica a... es una incubadora de proyectos sociales, de innovación social. ¿En qué sentido? Que fue a través de Innova Recoleta que se crearon las farmacias populares, el óptico popular, pues, que estas no son cooperativas de consumo, pero sí funcionan bajo el modelo de cooperativas de consumo. Entonces,
una forma en que la municipalidad podría fomentar el cooperativismo como modelo sería a través de una corporación municipal que cree esta instancia de electricidad popular y muchas cosas de consumo que podríamos ponerle al apellido popular a nivel comunal. Esta misma corporación Innova Recoleta fue incubadora de otros proyectos y lo sigue siendo, y me gustaría mencionar uno bastante particular que es Antunehuel, Antupirón, que es una cooperativa de aseo de Recoleta, que son todos emigrantes y que trabajan bajo un modelo que podríamos acá decir que es un símil, digamos, de nuestra cooperativa Renacer Patrimonial, ¿no? Ahí fue también fomentado esta cooperativa allá en Recoleta desde la municipalidad y que funcionaba como esta figura, que es una figura, no sé, como imagino de privada de derecho público, no sé, pero que esa institución, por decirlo así, es la que permitió el desencadenamiento y este fomento de cooperativas. Claro, quizás detrás de todo lo que comenta Cristian y de Y la ahí forma... yo creo que Alex, ya. Ya, quizás como detrás de todo lo que comenta Cristian está un poco, primero que todo, para formar una corporación tiene que haber una voluntad política de los gobiernos locales, o sea, yo creo que esa es bueno, sí, pues. sí, Bueno. la piedra angular de todo Por cambio supuesto. en los territorios es la voluntad política de los gobiernos locales, porque desde ahí se pueden levantar un montón de iniciativas, así como lo comentaba Cristian en Recoleta. Acá en Valparaíso, el municipio, por ejemplo, le da una valoración distinta a las licitaciones donde se presentan cooperativas, por ejemplo. Entonces, eso genera un impulso a la actividad cooperativa, genera una estimulación a que se conformen empresas sociales de este tipo para poder justamente ir respondiendo a las necesidades, en este caso, de los proveedores que la municipalidad necesita contratar sí o sí. O sea, todos los municipios tienen proveedores que contratar. Y ahí hay una oportunidad para que se levanten cooperativas que de repente generen esta oferta que los municipios necesitan. Pero claro, si no hay una voluntad política que la acompañe, es muy complicado que eso funcione. O sea, incluso Renacer Patrimonial en gran manera ha sido un caso exitoso porque el municipio le ha prestado un apoyo en el sentido del crecimiento que es fundamental. Entonces, una cooperativa de consumo, como pregunta por ahí el compañero en el chat. Camilo, Nico. Claro, yo personalmente lo veo súper factible realizar, no sé si bajo el alero del municipio propiamente tal, sino que de repente de los sindicatos. Yo creo que los sindicatos son una gran oportunidad de generar cooperativas de consumo. Sí. A mí me gustaría agregar y complementarte, Alex, en el sentido de que efectivamente se requiere una voluntad política y una visión política frente a qué figura levantar como levantar cooperativas. Y me refiero a lo que hablé en las dos visiones iniciales que yo había comentado, una visión más bien mercantilista de las políticas públicas que tiene que ver con el subsidio de los bonos a la iniciativa privada y las empresas tradicionales, y por qué no a la gran empresa. Y también está la segunda visión que tiene que ver con este cambio de relaciones donde es el Estado que promueve el desarrollo del cooperativismo como forma democrática, participativa de relacionarnos económicamente, ¿no? Estas dos visiones se plasman en una gestión comunal, en una gestión municipal. Y para hacer esa diferencia en el ejemplo de las farmacias populares, es que como que todos sacaron farmacias populares, pero en verdad no eran tan populares. Hay algunos municipios que se llaman farmacias comunales, ¿no? Y estas farmacias comunales son muy diferentes a las populares. ¿Y por qué? Porque las farmacias populares son las que tienen el modelo cooperativista y las farmacias comunales tienen un modelo que tiene que ver con
con el subsidio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de famosillo, pues la Muni de Las Condes versus la que estamos hablando de la Recoleta, es que en Las Claro, Condes hay una... Claro, también liderada por dos personajes. Entonces, claro, en Las Condes funciona una farmacia comunal que subsidia, que compra, el municipio le compra a la farmacia, a la Cruz Verde, etcétera, y lo entrega en los consultorios o la vende en la Muni subsidiada de la compra que le hizo a la farmacia Cruz Verde y la otra. No vamos a ser más probables. Mientras que las farmacias populares la compra directamente hacia una base, bajo un modelo de consumo cooperativo, en donde los beneficios no son para la gran empresa, sino que tienen que ver con los que están inscritos en la misma farmacia popular. Este otro ejemplo de cómo es que el cooperativismo puede ser impulsado de una municipalidad, pero teniendo esta visión política de incorporar las cooperativas en la gestión pública. ¿Sí? Carlos. Me perdí. Sí, se me cayó Belén entre medio. Oye, Benjamín, creo que igual abordamos un poco la pregunta de él, que dice, respecto a la legalización, ¿el impuesto a la renta lo pagan solo las empresas, no? ¿Hay algún beneficio tributario en comparación a comprar como personas naturales? ¿Respondo yo? Sí, ya. Bueno, primero que todo, las cooperativas son empresas también, solamente que no son empresas tradicionales. Respecto a la elección del impuesto a la renta, y claro, a diferencia de las empresas tradicionales, las cooperativas no tienen renta. La renta es el pago al capital, es el lucro, es el excedente de la operación que adquieren los dueños de la empresa. Pero en las cooperativas los dueños de la empresa son los mismos miembros asociados, los mismos trabajadores, los mismos usuarios. Entonces, no hay renta en el sentido de la renta privada, sino que hay un excedente. Un excedente después de una operación, hay más plata de la que había inicialmente, y ese excedente, por un lado, o se reinvierte, y por otro, se reparte. Entonces, no paga impuesto a la renta las cooperativas. Las empresas tradicionales sí. Claro, hay una distribución dentro de los participantes. Perfecto. Es que por definición no debería pagar impuesto a la renta porque no hay renta. Exactamente. ¿Alguna acotación, Alex? Si no, tenemos... No, aparte del tratamiento tributario distinto que comentaba Cristian, también económicamente tienen algunos beneficios en el pago patentes, deberían pagar la mitad. Sí, también. Por ejemplo, con los municipios, en la conformación de la cooperativa, ese proceso debería estar asistido en ese sentido también. Solamente eso. Y de todas maneras, igual la cooperativa paga IVA, de todas maneras. Todos pagamos IVA, sí. Claro, todos. Respecto de lo que decía Alex, no solo las patentes, todo lo que son impuestos públicos en realidad, el 50% de descuento, ya como para acotar, porque no escuché nada más del resto, así que... Tranquila. Mi acotación. Oye, Ledibel Bello pregunta, ¿y en el área de cultura? En cultura hay un proyecto que se levantó hace algunos años atrás en Santiago, el proyecto Trama, que en el fondo convocó a artistas, actores, creo que eran específicamente, que es un rubro que está súper marcado por la informalidad y más que por el hecho de que sea informal, por la precarización laboral que eso significa. O sea, no tienen previsión social, no tienen salud, y en el fondo se conformaron bajo la figura de una cooperativa, que fue Proyecto Trama, en la cual todos podían generar su boleta, su factura, y tributar en torno a su actividad económica o a su servicio, en este caso de actuación, para poder darle respuesta a esas necesidades de previsión social que son básicas. El proyecto funcionó súper bien
pero no se ha replicado tanto. Nosotros acá en Valparaíso, Pascual y la Vaca tiene una cooperativa que también se podría considerar cultural, que se llama La Rueda, en el fondo, en donde Pascuala con todos sus músicos y todo su equipo técnico de trabajo se conformaron como cooperativa para justamente tener un sistema de repartición justo, un sistema de toma de decisiones más democrático, y el cual, acorde a la experiencia que ella nos ha comentado como de manera personal en las instancias que hemos tenido para compartir, funciona súper, súper bien. Sí, oye, me gustaría agregar que está pintado para el área de la cultura, puesto que hay eh, hay muchos impedimentos que tienen los mismos productores culturales individuales cuando están sin personalidad jurídica, sin agrupación, versus teniendo por ejemplo, una cooperativa o una asociación de productores culturales. Sí, en Esto también, Valparaíso, esto, perdón. ay, perdón, es que esto nos No, dale nomás. permitiría, por ejemplo, hacer compra en conjunto de activos fijos que individualmente no podrían acceder. Por ejemplo, una amplificación grande. Individualmente uno no va a necesitar una amplificación gigante de mucho como para que justifique esa inversión. Sin embargo, cuando se agrupan mucho y pueden lograr adquirir una cantidad importante de suma de capital que invertir, que se pueden ver beneficiados de, por ejemplo, una amplificación cotota para que todos sean beneficiados de la UCNA. Sí, en Valparaíso nos tocó conocer algunas experiencias, no sé si te acuerdas, Alex, de este grupo de chiquillos, audio, o sea, que Fotorretrato, estaban, sí, ¿Cómo, que, cómo se llamaba? No, no se recuerda. fotorretrato porteño creo que se llamaba. Ah, ya, sí. eso era. Sí. Ellos en realidad empezaron obviamente a asociarse, finalmente, esto es igual, yo sé que suena horrible, ¿ya? O que puede generar harto rechazo, pero es igual que una empresa donde tú vas buscando en base a un proyecto conjunto quiénes pueden incorporar tu equipo, quién puede incorporar este proyecto, ya sea cultural, ya sea consumo, ya sea de servicios básicos, lo que sea. Aquí es importante que, que entendamos que esto es como una cadena de buenos favores finalmente. Es importante que en el caso de cultura, como preguntan, el proceso de constitución es bastante similar para todos. Ya lo importante es saber qué estamos dispuestos y qué vamos a hacer con nuestra organización, porque esto lo tenemos que declarar. Y muchas veces la DAES, la División de Asuntos Únicos de Economía Social, nos puede rechazar o nos puede cuestionar lo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante que dejemos lo más amplio posible nuestros objetivos, nuestras formas de poder llevar a cabo nuestro trabajo, pero el proceso es el mismo. Disposición, trabajo colaborativo, que las que nos unimos sepamos bien para qué en qué vamos a apoyar. Y lo otro que es importante que no lo comenté es el tema, otro beneficio en realidad, es el tema de poder postular o estar en mercado público. También puede generar bastante rechazo para algunas áreas, ¿ya? Pero el hecho de poder llegar, como lo hizo la cooperativa Renacer Patrimonial, a poder adjudicarse una licitación para el aseo de la comuna es fundamental también. Lo mismo puede pasar con el tema de las cooperativas de cultura, ya que muchas veces no saben cuál es la figura o que no los representa. Tal vez las cooperativas sí es la figura que pueda representarlo de mejor forma ante, no sé, las instituciones públicas. Aquí también, por ejemplo, cabe destacar algunos casos de cooperativas mapuches, que es como la única figura legal que ellos permitieron para poder trabajar con las municipalidades y poder transmitir nuestra cultura o la cultura, ¿ya? Y en ese sentido, el proceso es el mismo, el proceso legal es el mismo.
Así que no sé de qué... En base a el lo mínimo mismo, en este caso, perdón, lo mínimo en cantidad de socios, como es una cooperativa de trabajo, es de 5 personas. Eso quería tener. es la pregunta que hacía Esteban Pablo. En cuanto a requisitos, ¿cuánto es necesario aportar por cada socio? Asimismo, ¿es necesario contar con bienes? El tema de los recursos es importante, o sea, se define en base a cuánto necesitan ustedes como organización para funcionar. Por ejemplo, si vamos a hacer una cooperativa de consumo, pero además queremos tener un local, nosotros hacemos una evaluación económica donde obviamente puede ser tan simple como sumar y restar un arriendo, ¿ya? Vamos a tener un arriendo, gastos de electricidad, todos los consumos básicos, y en base a eso nosotros hacemos un estimado de cuánto es lo que necesitaríamos nosotros aportar como capital inicial o cuota de participación o de incorporación, ¿ya? Entonces, en base a lo que es nuestro capital inicial, sería como la cuota de incorporación y todo lo que son las cuotas sociales debieran ser los costos como mensuales que nosotros debemos como satisfacer, es lo mínimo, ¿ya? No hay un mínimo que el ministerio te exija, pero sí se recomienda, y como te piden como información de cómo, es que en realidad les preocupa que tú puedas mantenerte en el tiempo, que seas una organización independiente, autónoma, autosuficiente. Y cumpliendo eso, ya está ahí al otro lado. Entiendo igual que, por ejemplo, hay cooperativas que, porque no hay como recetas, sino que el fin es que seas, te sostenga en el tiempo, como tú dices. Y hay Exacto. algunas que piden una cuota alta de entrada y después es de horas de trabajo mensual de los usuarios como, y así se va sosteniendo en el tiempo. O sea, no hay como una fórmula como tan Sí, estructurada, ¿cierto? Por ¿No? eso, por eso son tan maravillosas las cooperativas, porque hay personas que tal vez van a poder disponer, siempre hay una cuota mínima, ¿ya? Pero hay personas que van a poder también aportar con una cuota y un poquito más, Claro. ¿ya? Para cubrir como el que no están trabajando o el hecho de que alguna persona pueda como valorizar su trabajo también. Ya eso es como importante. Ahí lo importante es que los estatutos se vea reflejado. Por eso es tan difícil eh, escribir los estatutos. Por eso es el desafío, porque una vez que los estatutos se redactan y se envían a la DAES, cuesta mucho cambiar los estatutos. Entonces, tómense todo el tiempo del mundo, sean súper precavidos, hablen de la plata, no tengan miedo a hablar del dinero, ya es como algo que también genera mucha ruptura en las organizaciones. Entonces, hablemos Claro. de lo complejo, hablemos de lo difícil, enfrentémoslo, escuchémonos, veamos realmente, seamos honestos. Así que eso sería como las recomendaciones, como cuánto queremos ganar o cuánto queremos ahorrar en el caso de las cooperativas de consumo. Misael lo dijo la sesión anterior, muy claramente. Transparencia, desde un principio, pan, pan, vino, vino, así son las cosas, esto es el tiempo que va a demorar, esto es lo que va a ganar cada persona, esto es lo que tienen que aportar. Chiquillos, por el Exacto. tiempo vamos a ir cerrando, así que no sé, algún comentario final. No, gracias por la invitación. Un comentario final podría ser que aprovechar la contingencia que nos está aburriendo para reimaginar algunos proyectos que nosotros, antes de que ocurra toda esta cuestión, teníamos pensado hacer y que podríamos replantearnos hacerlo de manera cooperativa, preguntarnos a nuestros amigos, de repente whatsappearlo y ver qué necesidades tiene, cuáles son las compartidas y iniciar un proceso que ya más o menos conversado, ¿no? Pero como conclusión yo invitaría a todos a reflexionar sobre los beneficios que tiene el modelo cooperativo, a investigarse, a informarse, como ya lo han hecho viendo esto, y también ayudarnos a fomentar este mismo modelo, puesto que también, como hemos puesto, tiene muchos beneficios. Así que, como para tarea para la casa, digamos, eh, como repensarnos nosotros mismos nuestros propios proyectos que tenemos para hacerlo de mejor
de aquí en adelante, ¿no? Gracias. Chiquillos, nada. Sí, yo en realidad quería aprovechar la ocasión también. Sé que tal vez no nos puede escuchar nadie, no sé, me da lo mismo. En realidad, invitar a todas las personas, tal vez, que han quedado desempleadas en este proceso y que vienen más por caer en esta bolsita, ¿cierto? A que nos reinventemos y nos apoyemos. O sea, hoy día hay mucha incertidumbre, tenemos miedo, sí, reconozcámoslo, nos da miedo fracasar, nos da miedo arriesgarnos mucho, pero intentamos que siempre el trabajo colaborativo y el apoyo son oportunidades humanas, habilidades humanas que nos permiten superar ciertas barreras que son importantes. ¿Ya? Tal vez yo no sé, de informática, tal vez quiero hacer una aplicación, tal vez tengo un tremendo proyecto, pero si no lo comparto, ¿de qué sirve? Entonces, me gustaría dejar como la invitación a compartir ideas, a hacer estas videoconferencias, aprovechar la tecnología, como dijo Alex en algún momento, para hacer lluvia de ideas, para permitirnos innovar, para permitirnos arriesgarnos y que nadie nos quite el sueño. Es el momento para emprender, y si es colectivo y con personas que nosotros conocemos y confiamos, darle, porque no sabemos qué va a pasar, pues. Hay que tirarse a la piscina, eso es. Buena invitación. Es la oportunidad. Sí, ¿no? Ahora es cuando. Sí, ahora es cuando. Bueno, voy cerrando. No sé si Alex tiene alguna palabra, algún mensaje. No, para no alargar tanto a toda la gente que está, pero sí que ahora es el momento de organizarnos, principalmente, primero en una instancia en torno a nuestras necesidades, que van a ser cada vez más latentes, van a ser cada vez más fuertes y que van a requerir de que estemos todos juntos para poder resolverlas. Ya no da más la lógica individual. Hemos visto en esta situación que eso está cada vez más debilitado y que es el momento que asumamos también la responsabilidad de construir algo diferente. Y una alternativa o un primer paso para un modelo más justo de desarrollo es el cooperativismo. Así que tomémoslo, aprendámoslo, instruyámonos en lo que es el cooperativismo. Nosotros vamos a seguir con esta instancia, vamos a intentar responder todas las consultas y correos que de repente nos envían por interno, porque para nosotros lo fundamental en esta etapa de lo que estamos pasando todos como país y el mundo entero es difundir el conocimiento de modelos que sean más justos, y creemos que el cooperativismo justamente plantea eso. Así que primero en torno a las compras colectivas, a todas las necesidades que puedan surgir, y después ya repensando nuestras nuevas actividades económicas en base a este modelo. Como decía Cristian al principio de la conversación, es una forma de emprender. El emprendimiento colectivo, asociativo, tiene otras dificultades que se suman de repente al emprendimiento tradicional, que ya es difícil, pero cuando hay confianza y cuando hay convicción para sacar las cosas adelante, es todo posible. Así que la invitación es eso, pues, a que nos juntemos, a que nos organicemos, a que confiemos en quien tenemos al lado, en sus capacidades, y que construyamos juntos una alternativa que nos fortalezca en este momento de crisis. Gracias. Oye, gracias Cristian por tu tiempo, por haber aceptado la invitación de participar hoy. Gracias también a los que estuvieron viéndonos nos pasamos hoy día, 1:25. Sí, nos pasamos caleta. Lo siento. Hubieron varias preguntas, parece que era un tema que interesaba, ya no lo habían manifestado en la sesión anterior. Quiero dejarlos invitados también, que la próxima semana también vamos a repetir, vamos a tener otra sesión que vamos a estar publicando luego, cuál es la temática y con quién, qué invitados vamos a tener, ¿ya? Los invitamos también a visitar el sitio de la organización, lotrocapital.cl, en Facebook, déjenos mensajes. Pronto nosotros, como dijimos entre medio, como spoiler, viene una renovación de nuestro sitio web con harta información que le hemos comentado ahora, documentos y
lo principal, estudiar, instruirse, vamos a facilitar todo lo que tengamos a disposición nosotros, ¿ya? Chao chiquillos, nos estamos viendo, muchas gracias. No, Chao. Chao, chao, gracias por invitarme. Chao, esta Cristian, transmisión. sí, gracias. gracias por estar, Cristian, gracias por apoyar siempre. No, por la invitación, muy buen rato pasé acá. Qué bueno. Ya, Chao, pues, Valentina. chiquillos, un abrazo grande, que estén bien. Chao, chao. Cuídense, que estén muy bien.